Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro evento En Cada Hogar un Sanador. Soy Nadia Robinsky y estoy muy contenta de formar parte de este evento de TrueLive y Cana Familia. Los invito a compartir con nosotros esta serie, que es una serie educativa, una serie interactiva diseñada para romper, para acabar con el estigma que existe en la comunidad latina sobre el cannabis. ¿Usted sabía que el cannabis ha sido una planta medicinal durante siglos que ha combatido enfermedades crónicas, enfermedades como el cáncer, como la epilepsia, bueno, muchísimas, el Alzheimer? ¿Usted lo sabía? ¿Estaba informado? Aquí le vamos a hablar un poquito de todo eso. Hoy vamos a hablar con reconocidos doctores de los beneficios curativos del cannabis. Conoceremos las conmovedoras historias de personas que se han aliviado gracias al cannabis. Vamos a hablar con veteranos de guerra que se sienten mejor por consumir cannabis medicinal. Así que va a ser una noche muy especial. Usted puede ser el sanador en su propio hogar. Y antes de comenzar, les comparto algunas reglas para esta noche que son por el Zoom. Si usted quiere hacer una pregunta, teclee chat y ahí escribe su pregunta y tendrá especialistas que los van a ayudar y los van a orientar si tiene alguna duda. De nuevo, bienvenidos a En Cada Hogar un Sanador. Empezamos. Y ahora vamos a conocer a nuestros panelistas. Empezamos con el doctor Fernando Fandiño Sende, que es cardiólogo, internista y fundador de Life Can MD. Al doctor Joseph Rosado, director de Coastal Cannabis Clinics. A Jennifer Perdomo, que es educadora comunitaria de TrueLive. A Yacel Delgadillo, presidenta de Cana Moms. A José Belén, que es veterano y fundador de Misión Cero. Y a Stephen Hill, que es un comunicador de compromiso veterano TrueLive. Para muchas personas el cannabis medicinal siempre ha sido como un salvavidas, lo ha sacado de la oscuridad, ha sido su salvación, una manera de garantizar una calidad de vida para ellos y sus seres queridos. Sin embargo, existe un estigma muy grande en nuestra sociedad que nos proponemos a eliminar a través de este momento educativo e interactivo. Nos acompaña Jennifer Perdomo, que es educadora, una educadora comunitaria, trabaja para TrueLive y también paciente porque Jennifer sufrió de un cáncer etapa 3 que le causó fuertes dolores que solo el cannabis pudo detener. Bienvenida, Jennifer. Gracias, Nadia. Como dijiste, soy educadora comunitaria para TrueLive, la primera dispensaria de marihuana medicinal en el estado de la Florida. Mi posición consiste de educar a los doctores y a la comunidad sobre cannabis. Ahora, yo crecí alrededor de mis abuelas y mis tías abuelas y en esos tiempos siempre nos ayudaban, nos aliviaban y nos curaban con plantas, tés y cosas así. En el 2015 tuve un cáncer cervical estado 3 bien feo. Yo casi no estoy aquí para hacer el cuento. Tuve muchos tratamientos de quimioterapia, radiación y distintas medicinas que me hicieron sentir bien mal. Yo no pensaba como yo no podía hacer las decisiones correctas sobre mi salud. Ahí empecé después de mucha investigación que hice, empecé a usar cannabis y fue como una maravilla de Dios. Me cambió completamente la manera de pensar, de cómo me sentía, mis dolores se fueron y me dieron un ánimo que yo no tenía porque estaba moribunda. Y ahí fue cuando pude tener la claridad de decirle a mi oncólogo que por favor paremos ese tratamiento clínico que me estaban haciendo, que era la última alternativa, porque yo no me sentía bien. Ahí pude hablar con el doctor y el cannabis me ayudó a tener esa comunicación. Jennifer, ¿qué diferencia había entre la manera que te sentías cuando consumías cannabis medicinal y las medicinas tradicionales, los fármacos? Bueno, yo nunca fui enfermiza, pero como no había tenido esa experiencia con las medicinas, les di una oportunidad. Y tuve que tratar distintas medicinas, cócteles de distintas medicinas, y como les dije anteriormente, no estaba yo actuando como mi persona, no podía hacer decisiones de mi salud. Era como que media zombie. Yo algunas veces me encontraba en la cama, claro, no podía ir a trabajar ni hacer nada, y me encontraba en la cama como que hablando sola y babeándome, y yo me encontraba diciendo, ¿pero qué es esto? Yo no me puedo morir así. Y entonces el cannabis, completamente diferente, me da hambre, me da sueño, me da alegría. Es una cosa completamente diferente, las dos extremos. Jennifer, tú que eres educadora de TrueLive, ¿cuál es el proceso para determinar que una persona puede consumir cannabis medicinal?
Bueno, aquí en el estado de la Florida, la persona tiene que ser residente del estado de la Florida o vivir en el estado por 31 días por lo menos consecutivos. También tienen que tener un diagnóstico calificante, que vamos a hablar de esos diagnósticos en adelante. Y también cuando ya están diagnosticados con esas condiciones calificantes, entonces un doctor que puede recomendar cannabis en la Florida lo pone en una registración del estado. Se demora el proceso alrededor de 10 días para que el paciente sea aprobado y pueda comprar su medicina en las dispensarías. Jennifer, ¿cuál es la preocupación más grande, tú que trabajas con la comunidad, que existe sobre el cannabis? Que es una droga maligna, que van a tener una sobredosis, que es la puerta para otras drogas y eso en realidad no es verdad. Muchísimas gracias, Jennifer. Ya vamos a continuar contigo, por supuesto, hablando y que sigas educándonos, y vamos a darle paso a una cubana que se llama Dania Pérez. Ella es muy joven, es actriz, ahora ejerce como realtor, tiene una hija pequeña, está esperando otra. Ella sufrió en carne propia una enfermedad que se llama H. pylori, que le duró 8 años. Y esa enfermedad hizo que cambiara su manera de ver el cannabis, que fue la que lo salvó. Me expuse por primera vez al cannabis a los 24 años, cuando estuve sufriendo de un Helicobacter pylori que me duró mucho tiempo en el sistema, porque solamente los medicamentos tradicionales no me estaban funcionando y ya me causó un daño que no podía comer bien, no podía digerir, y se me estaba irritando mucho el esófago. Y mi gastroenterólogo me dijo: yo sé que no es muy ortodoxo lo que te voy a decir, pero esto te puede ayudar. Dania, y antes de consumir cannabis, ¿qué medicamentos tomabas? Unos tratamientos de metronidazol no me acuerdo, era con otra medicina más. Entonces hubo un tiempo que se me irritó tanto el esófago que me empezaron a dar el metronidazol en vena. Eran 500 miligramos de metronidazol. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una barra y tenía los brazos que parecía una drogadicta, y yo tenía que explicarle a la gente y me daba siempre una pena y yo me moría porque estaba tratando cualquier tipo de método para llegar hasta ahí. Ya después de que yo conocí el cannabis, la doctora, actually, que también me ayuda a entender esto más, ella me dice: es que estás matando lo malo, pero también estás matando lo bueno. Entonces ella me puso en una serie de probióticos y cosas que enriquecieron mi flora, y gracias a eso pude entonces combatir el Helicobacter y mantener mi sistema saludable para poder ya no coger esa bacteria más, ¿no? Y el cannabis me ayudó en ese tiempo a poder llegar ahí, porque yo hubo un tiempo que ellos me dijeron una vez: tienes 6 llagas que están a punto de convertirse en úlceras. Si no paramos esto, esos reflujos gástricos y todo, tú sabes, vas a tener algo malo. Dania, ¿y qué le dirías a nuestra comunidad que tiene prejuicios sobre el cannabis? Yo lo juzgué y yo no te puedo decir más que eso es algo medicinal y que funciona, ¿entiendes? No solo lo viví yo, por eso es que hay veces que cuando yo veía a la gente que juzgaba, pero no había pasado por lo que yo experimenté, yo dije: no vas a poder entender, ¿entiendes? Si no has pasado por eso y no tienes la educación o la formación para ya haberlo entendido de antes, va a ser muy complicado entenderlo. Yo tenía una amiga que le daban ataques de epilepsia, y yo sí había escuchado que el cannabis ayudaba también con eso, yo la introduje a eso, y ella hasta el día de hoy me dice: amiga, yo consumo una vez a la semana. Dice, ella sentía cuando le daban los preataques, cuando le iba a dar un ataque, se tomaba la pastilla y no le pasaba nada. Cuando ahora ella está consumiendo la marihuana, hace una vez a la semana consume cannabis. Dice que jamás le ha dado ni el mínimo síntoma de que le va a dar, jamás. Hace 4 años un ataque de epilepsia. Y esas son las cosas que para mí me prueban cada día más que si uno, como todo, usa las cosas correctamente, tú sabes, esto es algo que la naturaleza puso ahí, esto es algo que es medicinal, y esto es algo que yo pienso que en muchos otros aspectos puede ayudar a muchas personas. ¿Qué crees que hubiese pasado si no hubieras comenzado el tratamiento con cannabis? Mi miedo más grande siempre fue, mi abuelo se murió de cáncer de estómago, eso fue algo siempre que tenía así en the back of my, tú sabes, atrás de mi cabeza, ¿no? Mi abuelo se murió de eso, úlcera, uno sabe, entra al internet y uno sabe que una cosa lleva a la otra, entonces, nada, mucho miedo de morir joven. Una vez una doctora me dijo, cuando me hizo una endoscopia, me dijo: ¿tú viste el color de tus uñas?
que eras rojo vivo, y así tienes ese esófago. Yo nunca había visto una persona con tu complexión y de tu edad con un esófago así, eso me asustó también mucho. Y tú sabes, yo también tomé mucha sábila para poder cicatrizar muchas cosas que tenía en mi esófago, pero como te digo, yo hasta un punto pensé que no iba a poder ser mamá. Ya tengo una niña de 5 años, tengo otra en el vientre, mi niña es súper saludable y yo llevo una vida súper hectic, tú sabes, hectic. Yo estoy diestro trabajando en la casa, niños, y he sido así siempre y no creo que eso me cambió a mi persona. Si algo en algún momento en mi vida me improved, ¿no? En mi vida, mejoró mi vida. Entonces, esto es lo que le quiero decir a las personas. Si se pueden dar el chance de tener algún alivio o poder tener mejor calidad de vida por esto, específicamente por el cannabis, te digo, búscate un profesional que te ayude porque puede ser increíble lo que puede ser para ti, honestamente. Esta es la historia que más me conmovió de todas las que conocí durante la preparación de este evento, es la historia de Bruno y la historia de su madre, porque vienen unidos, porque es el dolor de una madre, el esfuerzo y todas las barreras que atravesó para conseguir la sanación de su hijo. Se los presento. Él es Bruno. Bruno nació perfectamente saludable el 14 de junio del 2012, pero a los 3 meses empezó a tener convulsiones violentas. Poco después, a los 6 meses, sufrió otra convulsión que duró horas y tuvo que ser ingresado a cuidados intensivos. Luego de varios exámenes, Bruno fue diagnosticado con el síndrome de Dravet, una catastrófica forma de epilepsia que lo expone a una vida de prolongadas y frecuentes convulsiones. Con solo 1 añito de edad, Bruno tuvo que comenzar con un cóctel de medicinas que le provocaron efectos secundarios muy serios. Está en este mundo gracias a Yacel Delgadillo, que es la mamá de Bruno, que es una fuerza imparable, es un orgullo que esté con nosotros en esta serie. Yacel Delgadillo ha hecho todo, se ha mudado de estado, ha sacrificado todo su dinero, su vida, todo por su hijo, y es una campeona para el cannabis medicinal. Bienvenida, Yacel. ¿Me escuchas? Gracias. Sí, escucho. ¿Cuál fue el tratamiento inicial con Bruno? Fueron muchas medicinas. Fueron un cóctel de medicinas que le dieron al niño. Él ha probado todas las medicinas para las convulsiones, para la epilepsia. Incluso hasta le dieron medicinas que no eran para epilepsia para ver si le ayudaba a controlar sus epilepsias, pero nada le funcionaba. Los ataques de epilepsia eran constantemente, sin parar. Bruno tiene el síndrome de Dravet, que es una condición severa, es una epilepsia que afecta a 1 en cada 20 de 40.000 personas en el mundo. Me imagino que cuando te dieron ese diagnóstico no entendiste nada, ¿no? No, me recuerdo hoy mismo y me da hasta como que ganas de llorar porque cuando te dan el diagnóstico y lo primero que uno hace es buscar en internet y al encontrar esa información, la información era tanta que yo no sabía ni cómo reaccionar. Yo lloré, hablé con mis vecinas, con mi familia. Era un caso tan raro que yo no entendía. Y para mí que mi hijo se me iba en años, no sabía cuánto tiempo le iba a durar, porque todos los casos que leían eran casos severos y casos que no tenían un final feliz. Entonces ese era mi temor. Mi temor es que el día de hoy mi hijo no iba a estar acá. Estamos contando un poquito la situación y la enfermedad que tiene Bruno, la condición que tiene Bruno, cómo lo trataron con el cannabis medicinal, cómo fue la vida de Yacel antes y de Bruno del cannabis medicinal. Y es algo importante que te dirijas a las madres que están escuchándonos, la gente que tiene familia y que tiene una condición. ¿Cómo te cambió la vida con el cannabis? ¿Cómo es ese orgullo que sientes como madre de haberte atrevido a probar algo que tiene tanto estigma en la comunidad hispana? Bueno, el tratamiento con el cannabis, mi hijo era un vegetal. Mi hijo se quedaba en su cama, en su cuna, en su silla, no se movía, no gritaba, no tocaba cosas y era un niño vegetal y era un niño que el cuerpo constantemente convulsionaba sin parar. La gente me decía, ¿qué le pasa? Y no, tiene brinquito, eran convulsiones. Él no se podía sentar en su silla de comer sin yo ponerle una almohada porque la cabeza le daba contra la silla, se rompía los labios, los dientes, todo. Y incluso le hicieron una cirugía que le tuvieron que quitar
de sacar 10 dientes y hacerle 6 root canals en una cirugía. Imagínate, mi hijo nada más tenía 3 años. Lo tuvieron que tener bajo morfina, hospitalizado, en el hospital es bien conocido porque era cada mes metida en un hospital. Mi vida, no tenía un niño, tenía un vegetal conmigo. Al empezar el cannabis ya empecé a ver a mi hijo. Me empezaron a dar la vida de mi bebé. Mi niño a los 4 años fue que empezó a gatear. 4 añitos, empezó a gatear, empezó a gritar, a tocar todo lo que miraba alrededor de él. Ya él, tenía como que más vida. Me devolvieron a mi bebé, que era algo que yo nunca pensé que iba a pasar, que nunca iba a tener nunca iba a tener a mi niño, que a los 4 años ya iba a tener la experiencia de un niño normal a los 7 meses. Para mí fue una bendición que me haya regresado a mi bebé, que ahora el día de hoy tengo a mi hijo conmigo y su cuerpo está descansando, ya no está tomando el cóctel de medicinas que lo tenía embobado. Incluso el cannabis, que él lo toma en forma de aceite, y también tenemos en forma de nasal spray, que es para parar las convulsiones, le ha devuelto su niñez. Tenía un niño con vida antes, entonces yo no pensé que iba a tener a mi hijo conmigo el día de hoy, o que su cuerpo ya iba a poder descansar de tantas convulsiones. Y las convulsiones, por lo que me han dicho, mi hijo no habla, me han dicho que causan muchos dolores de cabeza. Los doctores vieron el cambio que el cannabis ha hecho en su vida, que ahora sí tengo un niño, él no actúa como un niño de 8 años, de 9 años, pero le devolvió su vida. Ahora ya lo dejé hasta de llevar a la iglesia porque empezaba a gritar y ya me daba hasta pena. Pero el poder decir eso me da ilusión y me da alegría de que mi hijo ahora tiene una voz. No podrá hablar, pero grita. Y él tiene sus expresiones y su forma de comunicarse. Muy emocionante escuchar y tener la posibilidad de estar cerca tuyo y entender un poquito cómo les ha cambiado la vida a ustedes dos, y qué bueno que estoy en esto contigo. Vamos a darle paso al doctor Rosado. Doctor, ¿está ahí? Porque el doctor también fue doctor de Bruno, así que viene a colación que esté con nosotros. El doctor Rosado está especializado en terapia física y manejo alternativo de adicciones. Él nos va a ayudar a entender un poco qué es esto del cannabis medicinal y cómo ayudó a Bruno. Doctor Rosado, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, doctor Rosado? Me va muy bien, gracias. ¿Por qué el cannabis ayudó a Bruno? ¿Qué hizo que los medicamentos tradicionales no hicieron? Bueno, el cannabis trabajó y trabaja en el sistema endocannabinoide. Y al trabajar en el sistema endocannabinoide, eso le ha ayudado a que Bruno se mejorara. Bruno participó en el estudio con el Epidiolex, que es un medicamento de CBD solamente. Y la mamá Hazel tuvo que sacarlo del estudio porque fue uno del 7% de los niños que no tuvo ninguna reacción positiva con ese medicamento. Y era porque en el caso de Bruno, el CBD solamente no era suficiente. Él es de los niños que necesitaba una proporción de CBD con THC. Y al hacer esa combinación de CBD con THC en proporciones específicas, fue lo que ayudó a que Bruno disminuyera la cantidad de convulsiones de 300 a 400 por día a 5 a 10 por mes. Doctor, ¿quiénes son las personas que más se pueden beneficiar del cannabis medicinal? Todo el mundo que tenga una médula espinal se beneficia del uso del cannabis medicinal, porque el cannabis medicinal trabaja en el sistema endocannabinoide y todo animal y humano que tenga una columna vertebral o una médula espinal tiene un sistema endocannabinoide y el cannabis trabaja a nivel de esos receptores. Algo que escuchamos siempre cuando vamos al doctor, nos dicen, tómate esta medicina, pero tiene efectos secundarios, ¿verdad? ¿Esto qué pasa? ¿El cannabis tiene efectos secundarios? ¿Sucede lo mismo? ¿Cómo funciona el cannabis a diferencia de los medicamentos tradicionales? Bueno, todo medicamento, tiene efectos secundarios. Entonces, como decía el salsero colombiano Juan Carlos Coronel, la pálida, la famosa pálida en la salsa para cani con aná. Entonces,
¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de la salsa. Me dio una tos, me dio un mareo. Algunas personas que utilizan un THC, un nivel de THC muy alto o lo usan en un modo de administración muy agresivo, tienden a sentirse una falta de respiración, palpitaciones, se siente que el corazón le late muy fuertemente, se siente que las manos le tiemblan, se sienten un poco desorientados, se sienten como si tuvieran una resaca o la pálida, las pupilas se le dilatan, le falta un poco la respiración, se sienten un poco paranoicos, un poco de ansiedad, un poco de temor, miedo, pero todos esos síntomas pasan o con el tiempo o se le puede dar un poco de CBD o unos terpenos, por ejemplo el limoneno, el limón, pueden picar un limón y darle el limón para que lo chupen o lo succionen y eso le ayuda. O a la pimienta que tiene, es otro terpeno, la pimienta ayuda también a combatir lo que se llama los efectos adversos o negativos del cannabis. Doctor Rosadi, ¿cómo surgió su interés en tratar con el cannabis a sus pacientes? Es otra herramienta. Yo aprendí brevemente en la Escuela de Medicina en la República Dominicana, la Universidad Central del Este en San Pedro de Macorís, de donde viene Sammy Sosa. Hablamos un poco del sistema endocannabinoide, pero inmediatamente comenzaron a hablar de lo malo que era el cannabis. Entonces, pues yo, como me decían en la Escuela de Medicina y en la especialidad, yo era un cucarachero que buscaba e indagaba los detalles más mínimos. Entonces me fui a mi casa y me puse a estudiar libros de farmacología. Al estudiar el libro de farmacología, Goodman y Gilman, que es la Biblia farmacológica, descubrí que el cannabis no era fisiológicamente dependiente, no causaba una dependencia fisiológica, por ejemplo, como los opioides o el alcohol o la cocaína, que usan una cantidad pequeña inicialmente y entre más crean tolerancia, necesitan más y más y más cantidad para adquirir el mismo efecto. El cannabis, si se fuma un cigarrillo de cannabis o 20, el efecto sigue siendo igual o idéntico. Por lo tanto, no crea esa dependencia fisiológica. Y entonces lo vi como otra herramienta, otra técnica para manejar mis pacientes, que hasta el día de hoy ni una persona se ha documentado haber fallecido por una sobredosis de cannabis. Contrario a todos los otros medicamentos que existen, que hasta la misma aspirina, que es inocua, entre comillas, causa muerte en una persona que sea alérgico a la aspirina. A ver, lo mencionaron todo el tiempo. Endocannabinoides. Explíquemelo, por favor. El sistema endocannabinoide es uno de los sistemas en el cuerpo humano. Todo el mundo ha escuchado del sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, etc. Pero este sistema, el sistema endocannabinoide, está involucrado con todos los sistemas. Y estos receptores del sistema endocannabinoide tienen receptores en la cual nosotros mismos producimos cannabis en el cuerpo. Claro, no es el mismo cannabis que se encuentra en la mata, pero tienen otros nombres, pero tienen más o menos la misma estructura química. Y esta estructura química trabaja en dichos receptores, entonces tienen una función específica. Estos receptores se encuentran desde la punta de la cabeza hasta la suela de los pies y todos los órganos de por medio. Entonces, es importante porque la gente dice, esto es una panacea, esto cura todo. No cura todo, pero sí da una mejor calidad de vida porque todos los órganos que existen en el cuerpo humano tienen o un receptor CB1 o un receptor CB2 o distintos otros receptores que el cannabis puede trabajar a nivel de este receptor y causar un balance, o lo que decimos en la ciencia homeostasis, un balance fisiológico que mantiene todo como debe estar funcionando tal y como fuimos creados. Doctor, ¿cuál es la idea más equivocada que la gente tiene sobre el cannabis?
El más grande es que como dicen en inglés, un gateway drug. Es la droga de comienzo. Y la realidad es que en mi práctica yo he visto que el cannabis no es una droga de comienzo, es un medicamento de salida. Le da salida a los pacientes que están y se han convertido en adictos a la morfina, a los opioides, a los benzodiazepínicos, a los ansiolíticos, a los calmantes, a los relajantes musculares. Se ha descubierto y hemos descubierto que pacientes pueden eliminar y dejar de utilizar estos medicamentos y los efectos secundarios de todos esos medicamentos con el uso del cannabis, porque el cannabis hace lo mismo que hacen los demás, pero sin los efectos secundarios de los demás. Y como yo le digo a los pacientes, prefiero darte un medicamento para 10 condiciones que darte 10 medicamentos para una sola condición. Creo que brevemente logró explicar alguna del estigma que existe en nuestra sociedad. Usted está ahí, quiere participar, tú quieres participar, entras en el chat, en Facebook Live estamos por Cana Familia y también aquí nuestro director a través del chat se puede comunicar, aunque están en mute, y pueden participar con sus preguntas, por supuesto. Vamos a conocer ahora a Nieves, Doctor Rosado, muchas gracias, un gusto como siempre conversar contigo. La señora Nieves es una señora que se dedica a cuidar gente de la tercera edad, a gente muy adulta. Ella es nacida en Cuba, ella ha visto de primera mano los beneficios que tiene el cannabis en la gente adulta, la gente mayor, nuestros abuelos. Pero es muy importante prestar atención a lo que les vamos a presentar porque ella tenía una idea del cannabis cuando vivía en su natal Cuba. Aquí está Nieves y su testimonio del cannabis medicinal. La marihuana en Cuba se veía como una droga. Era una droga que la usaban los delincuentes, personas de bajo nivel, en barrio. Yo veía eso como algo muy feo, sinceramente, muy feo, que degradaba mucho al ser humano. No pensé nunca que algo de que se hablaba que era una droga pudiera ser o de hacerse de esa droga un medicamento. Nieves, ¿qué la motivó a votar a favor del cannabis medicinal? Yo voté a favor porque todo lo que sea en aras de que pueda aliviarle el dolor a un ser humano y que mediante ese medicamento pudiera tener mejor calidad de vida, pues ¿por qué no? ¿Por qué no votar? ¿Por qué no estar de acuerdo? Ya no era eso de que era una droga, que se podía utilizar también esa droga en función de la medicina y ver que sí, que dio resultado, y eso me consta porque Helen, hace un año que estoy con ella, se le está dando la marihuana o el cannabis. Esta es un 0,5 y esta es el 0,2. Ella, cuando yo llegué acá, vivía en un constante dolor. Había salido de una cirugía de hombro a esta edad de la vida. Sinceramente, ella no vivía porque quien tiene un dolor persistente las 24 horas, pues vive, está, pero no vive. Y ver cuánta satisfacción sentí que con ese medicamento ella ha mejorado, se siente bien, ese dolor desapareció. Entonces eso de verdad que me siento alegre en ver que ella ha mejorado y que de verdad sí alivia el cannabis. Yo quisiera que todo el mundo, aunque no haya tenido la experiencia esta que he tenido con ella, que vieran eso como un medicamento normal, que quien lo necesite debe de tomarlo. Antes tenía mucho dolor, después con cannabis me siento mucho mejor.
Hemos visto los efectos sanadores del cannabis en gente de distintas edades, en niños, en adultos mayores, en jóvenes, y ahora vamos a conocer la historia de dos veteranos de guerra. Uno es José Belén, que estuvo en la guerra de Irak, y Steven Hill, que es un veterano de 20 años y actualmente es comunicador en True Live para todos los veteranos. Le doy la bienvenida a los dos. José, tú te alistaste a los 17 años, pasaste 20 años en el ejército, prácticamente toda tu juventud. ¿Cómo fue ese regreso de Irak a casa? El tiempo que pasé en Irak fue un tiempo bastante fuerte. Yo llegué a Irak a los 20 años, cumplí 21 y 22 años en guerra. Serví 3 años activo en el US Army, soy un veterano de artillería. Y la orden de nosotros en ese tiempo fue básicamente para asegurar a Bagdad, pero también a la misma vez a cazar, a buscar por Saddam Hussein. ¿Qué hacías para combatir lo que estabas sufriendo? Esos tiempos fuertes, como los nombras, los mencionas tú. En realidad, el problema para nosotros cuando salimos de la guerra es que la guerra mentalmente sigue, ¿me entiendes? Aunque nosotros nos vamos del campo de batalla, el campo de batalla nunca se va del veterano. Y nosotros no hablamos mucho de eso. Es algo sagrado y es algo que especialmente en la comunidad hispana, para los hombres, nosotros no nos gusta echar lágrimas. Pero lamentablemente cuando un ser humano le quita la vida a otra persona o ve una niña, por ejemplo, de 7 años que se murió al frente mío, que yo y 2 hermanos le cerramos los ojitos. Esas visiones siempre se ven con mi propia hija, que Dios me la bendiga, que tiene 6 años, siempre ella me da recuerdo de esa niña. Para mí eso fue un tiempo sin el cannabis bien fuerte. Me dieron las pastillas VA para la depresión y me empeoraron, ¿entiendes? Sí. Y me llegaron al nivel casi al suicidio. ¿Y qué fue lo que te llevó a probar el cannabis? Cannabis, más que nada, yo empecé a usarlo a los 13 años, fíjate, yo bien jovencito. Yo sabía los efectos positivos. Para mí fue empezar a usar la medicina en vez de las pastillas. Y poquito a poco me empezó a aliviar los problemas, pero fue un tiempo bastante difícil. José, ¿qué le dirías a la gente que está escuchándonos, que tiene miedo del cannabis? ¿Qué piensas que hubiera pasado contigo si no hubieras probado el cannabis medicinal? A la gente que nos está escuchando, no le tengan miedo. Es algo natural que Dios puso aquí para nosotros, para sanarnos todos juntos. Si yo nunca hubiera tenido acceso al cannabis, puedo decir que yo creo que hubiera llegado el momento que me hubiera quitado la vida. Y estamos perdiendo más de 8,000 veteranos al año al suicidio, y es por las leyes y por la falta de educación en el público que mantiene el cannabis encerrado. Muchísimas gracias, José. Steven Hill, estás ahí. Tú también te alistaste muy joven, a los 17 años. Eras médico, además, en las Fuerzas Especiales y trabajas para True Live. ¿Cuál es tu función en True Live? Hola a todos, gracias por su tiempo. Y mi función, mi trabajo es para conectar gente de comunidades, de los veteranos, de la información, para enseñarlos, de las leyes. Ahorita en el estado de nosotros, tú puedes tener tu licencia de armas, tú puedes tener tu licencia de cannabis en el mismo estado. Hay veteranos que no saben eso. Mi trabajo es para enseñarlos, todo lo que tenemos, los productos y todo lo que va a ayudar, porque como me afecta y me ayuda, cambia. En el principio yo pensé cannabis el tipo de cannabis fue el único que va a ayudarme, pero yo aprendí que hay más productos. No estoy fumando, estoy usando cosas, oral y otra manera para buscar el paz y relief que necesito para funcionar. Steven, ¿cuál es el problema más grande que tienen los veteranos cuando regresan a casa? ¿Y cómo lo tienen que enfrentar? El problema es la gente está, saliendo por la guerra muchas veces. Antes no fue lo mismo. Tenemos 20 años en esa guerra y ahora están tratando de enseñar cómo cambiar, cómo enseñar cómo estar con la familia, y está en un estado de mente cuando estás en combate. Estás pensando,
cada vez sales del base, es posible no vas a regresar. So, es una cambio difícil para hacer cuando regresa a cambiar su mente de combate para estar con tu familia. So, ahora están más departamento de veteranos están haciendo más para crear algo para ayudar y están permitiéndonos a usar cannabis en estados que tienen un programa que es legal. So, es una pieza en el mayor camino. Steven, ¿hay alguna relación entre el lugar donde viven y la ayuda que pueden recibir? Sí, eso es importante por los soldados que son activos ahora. Antes de saliendo, el ejército busca las leyes de los estados. Es importante saber qué estado tiene y qué tiene el cannabis o otro medicina o terapia disponible. So, hace tu tarea. Somos veteranos, so, hacemos cambios en el comunidad y también busca ayuda. Hay programas y organizaciones como Mission Zero que están allá para ayudarnos, ¿ok? Es difícil y no vas a tener las pesadillas de tus experiencias antes de más tarde en su vida. Cuando tu vida cambia y tú todos más despacio tienen tiempo a pensar que existe, eso es cuando va a necesitar ayuda. Importantísimo, Steven. Cuéntanos, ¿cuál es la preocupación primera, la principal de los veteranos con respecto al uso del cannabis? Well, siempre estigma, somos en el ejército y no es ilegal para nosotros usar, so siempre tenemos esa mentalidad. Ahora, estamos aprendiendo que es mejor elección. Tú puedes buscar una manera que es más saludable de las pastillas que están usando ahora. Y también mirando mis hermanos y hermanas usando el sistema. El cannabis no es la respuesta final, pero es una cosa que puede ayudarte a buscar otra terapia. Me ayudó porque estoy en mejor lugar del cuerpo para absorber o escuchar terapia en ayuda de otra gente. Muchísimas gracias, Steven. La verdad que tu testimonio creo que es de mucha ayuda para muchísima gente. Estoy segura que es de mucha ayuda para muchos. Si usted quiere participar, tiene nuestro chat, está en mute, pero puede hacer su pregunta y también puede escribirnos por Facebook Live, que estamos ahí en Cana Familia. Vamos a conocer ahora al doctor Fandiño Sende. Todo el mundo lo conoce como el doctor Sende. Él es cardiólogo, presta atención, cardiólogo, es internista, 35 años de experiencia trabajando en el Mercy Catholic Center en Filadelfia. También trabaja en el Mount Sinai aquí en Miami, lo tenemos cerca de Miami Beach, y es fundador de Life Can MD, que es una clínica especializada en cannabis medicinal. Doctor Sende, buenas noches. Hola, buenas noches, Nadia. ¿Qué lo llevó, doctor, a involucrarse en la práctica del cannabis medicinal? Fue a raíz de la enmienda 2, que primero salió en el año 2014. Me pidieron que hiciera varias conferencias sobre el uso médico del cannabis. Yo hasta aquella época no tenía ni interés ni conocimiento, y cuando empecé a investigar sobre su uso y sobre sus efectos clínicos, me sorprendió y me ha sorprendido desde entonces, y sigo sorprendiéndome día a día por los efectos clínicos que esta medicina tiene. Y a todo esto, quisiera darle las gracias a José y a Steven por los servicios que han prestado, y gracias a Dios que estamos en una época en que podemos darles gracias por su sacrificio. Y aquí está el cannabis, la marihuana, ayuda no solamente a ellos, pero a muchos otros pacientes con muchas diferentes condiciones. Doctor, le voy a pedir algo difícil. A ver, en casa sé que les debe estar pasando eso. Quiero que nos explique, para los que no estudiamos medicina, cómo funciona, en un lenguaje normal, que no sea científico, cómo funciona el cannabis médicamente en nuestro organismo. ¿Por qué es tan bueno?
Tenemos dos cannabis que nuestro cuerpo produce, anandamide y AG2, pero aparte de eso, el cannabis que viene de la naturaleza, de la planta índica o sativa, que llamamos fitocannabinoides, actúan a nivel de los receptores que el doctor Rosado mencionó anteriormente. Tenemos el sistema endocannabinoide que todo animal tiene, desde el cerebro, como dijo el doctor Rosado, hasta los pies, y este sistema endocannabinoide se basa en dos receptores, CB1 y CB2. Y los fitocannabinoides, los cannabis de la planta, actúan como una llave en los receptores. Imagínate que el receptor es la cerradura y el THC y el CBD, que son los fitocannabinoides, son las llaves que encajan en esa cerradura y producen lo que se llama la homeostasis, que es el equilibrio natural del cuerpo. Lo interesante del caso es que no hay receptores CB1 y CB2 en el tallo cerebral. El tallo cerebral es la parte del sistema nervioso que controla la respiración y que controla el ritmo cardíaco. Y esa es la razón por la cual nadie se muere de sobredosis de cannabis, porque no puede actuar a nivel de tallo cerebral, no puede causar asístole, parada cardíaca y no puede causar fallo respiratorio. Doctor, ¿el cannabis alivia o elimina el síntoma? El cannabis alivia. Imagínate que el cannabis es una medicina que conocemos desde la época de los egipcios. Desgraciadamente, desde el año 37 está prohibido estudiarlo. Y, en mi opinión, la razón por la que se prohibió es porque se daban cuenta de los efectos clínicos tan importantes que esta planta tenía, que las compañías farmacéuticas no querían ningún tipo de rivalidad. Y la forma que lo hicieron ilegal fue de lo más obtuso. El médico tenía que pagar $100 si recomendaba cannabis en algún paciente. ¿Y qué pasaba? Y al cabo, si tenías 60 pacientes, te habías gastado $6.000, que era lo que valía un coche por aquel entonces. Entonces los médicos dijeron, bueno, vamos a restringir su uso, y después el primer secretario del Buró de Narcóticos prohibió incluso la investigación. Hay algo que nadie sabe, o bueno, mucha gente sabe, pero no es muy conocido. En aquel entonces el alcalde de Nueva York, La Guardia, creó una comisión para el estudio del cannabis, y la comisión, formada por médicos, dijo que el cannabis era de valor terapéutico. Esto es en el año 1940-41. ¿Y qué pasó? Que el primer secretario de Narcóticos prohibió el estudio farmacológico del cannabis clínico y lo prohibió totalmente. Por lo tanto, si me preguntas, ¿alivia, cura, mejora? Pues todavía no sabemos. Sabemos, por ejemplo, que el cannabis a nivel de cáncer causa lo que se llama apoptosis, que es la muerte de la célula cancerosa sin dañar la célula sana, que es algo que la quimioterapia no puede decir. La quimioterapia tanto mata a la célula mala como a la célula buena. También disminuye el número de metástasis y tiene un efecto anti-angiogénesis, que significa que no se forman los vasos sanguíneos, que es la autopista que el cáncer usa para diseminar. Entonces, la respuesta es, no lo sabemos. Yo creo que ayuda y posiblemente también cura muchas enfermedades. Doctor, nos están entrando muchas preguntas, pero esta se ha repetido en la noche. ¿Diferencia entre el THC y el CBD? THC es psicoactivo, el CBD es antiinflamatorio. Esa es la respuesta más fácil de entender. El CBD actúa a nivel del tejido periférico, el THC a nivel más del sentido del tejido central. Si uno tiene dolor, le va a hacer falta THC para inflamación, para epilepsia. Por ejemplo, para epilepsia infantil se requiere CBD y una dosis muy baja, una concentración muy baja de THC. THC requiere el carné, requiere la tarjeta por parte del Estado para poder comprarlo, el CBD. Ahora bien, quisiera decirle a la gente que es muy importante saber dónde se compra el CBD. Mire, el vino es legal, ¿verdad? Uno puede ir al 7-Eleven, al 7-Eleven, a una tienda que vende gasolina y vino, y va a comprar vino, pero seguramente no es un vino bueno. Si quiere un vino bueno, mejor que vaya a otra tienda que se especializa en vender vino. Aquí es lo mismo. CBD es importante que sea lo que le llaman el Full Spectrum CBD,
que tiene una cantidad muy baja de THC y aparte de eso los terpenos, en contra del isolated CBD, el CBD aislado, que seguramente no funcionará tan bien para la mayor parte de las enfermedades. Entonces es importante saber el contenido de CBD, el contenido de terpenos del CBD y también cómo lo han extraído, porque la extracción también es muy importante. Doctor, esta sí es mi duda enorme con respecto al cannabis, yo creo que de la de muchísimos, ¿no? ¿Es adictivo? No, no, no y no. El amor no es adictivo, pero te hace sentir tan bien que quieres estar enamorado, ¿cierto? Aquí es lo mismo. El cannabis no produce adicción, pero se encuentra uno tan bien, la homeostasis es tan perfecta que el paciente, el individuo, quiere seguir tomando cannabis. Pero si lo deja de tomar, nadie va a tener tembladera, nadie va a tener náusea o vómito, nadie va a tener ningún tipo de lo que se llama en inglés withdrawal syndrome, síndrome de retirada. Eso no sucede con el cannabis. Doctor, usted que es un hombre de ciencia, un hombre que ha atravesado este camino rebelde, que sería, como lo podría llamar yo, del cannabis en la medicina, ¿qué le gustaría que sucediera, doctor Sende? ¿Qué le gustaría que pasara con el cannabis? ¿Cómo le gustaría que continuara esta historia que tanto tiempo lleva y que tanto estigma ha creado en nuestra sociedad? Primero, que fuese legal a nivel federal en todos los estados de Estados Unidos. En segundo lugar, que se permitiese el estudio clínico del cannabis para poder mejorar en cuanto al conocimiento científico. El cannabis, el acceso al cannabis debe ser el derecho civil del siglo XXI, así como el derecho a votar, el ser considerados todos de la misma clase, tanto si es hombre y mujer o sin diferencias religiosas. El derecho civil del siglo XXI es el derecho a acceder al cannabis, porque el cannabis es una medicina natural, que lo han puesto ahí en la naturaleza por alguna razón. Y debemos de usarla para aquella gente que le haga falta. Y ahora les quiero presentar a una dama. Les dije que era un grupo, un espectro variado de gente de distintas edades. Esta es una dama que tuvo una enfermedad difícil a los 30. Su novio se murió cuando tenía esa edad también, de cáncer. Ella se llama Rosemary Masseri y es una de las mentes, yo creo que más abiertas con respecto al cannabis hace mucho tiempo en los medios de comunicación. Ella es defensora del paciente y fundadora de Florida Hemp Fest. La conocemos. Yo a los 36 años fui diagnosticada con multiple sclerosis, que se llama esclerosis múltiple. Muchos dolores en mi cuerpo, horrible, migrañas, fibromialgia. Entonces a los 40 años tuve un novio que murió de cáncer, pero meses antes de él fallecer, a nosotros nos trajeron cannabis para probar, porque él estaba muy mal de todas las terapias que él estaba haciendo, la quimioterapia y la radiación. Entonces yo la probé y ese día me sentí un poquito mejor. Rosemary, ¿qué medicamentos tomabas antes de utilizar el cannabis? Bueno, si una de las peores medicinas que yo tenía que tomar es el Copaxone, el Tegretol, eso acabó conmigo. Yo tenía que tomar muchas medicinas antidepresivas. Yo me caí en Colombia para la boda de mi hermana y me partí el brazo y la pierna. ¿Qué pasa? Estuve en yeso y en silla de ruedas casi un año y los médicos me estaban dando estas pastillas, semillas, el Oxycontin, que es el Vicodin, y en menos de 7 días yo me adicté a eso, porque mis dolores eran horribles. Y yo le dije a mi hijo, quítame esto, si no yo me quiero morir. Entonces yo me di cuenta lo que hacían las pastillas y las cosas tan malas. Entonces empecé a usar más el cannabis y empecé a notar que yo me sentía mejor y mejor y mejor con eso. Rosemary, dices que te alivia el dolor, pero la enfermedad sigue, ¿verdad? Exacto, la enfermedad sigue porque eso es algo para el resto de la vida de uno. Pero, por ejemplo, yo tomo el CBD, 2000 miligramos al día, y mi sistema empezó a cambiar. Yo tenía dolores en las manos. Le puedes preguntar a Jennifer y a todo el mundo cuando yo iba a las convenciones que yo no podía caminar, yo parecía una viejita. Y todo eso me ha cambiado la vida. Entonces, entre más yo pruebo y más yo uso, como cuando uno usa un perfume que te bañas con el jabón, te usas el talco, te pones la crema, usas esto, bueno, así más o menos lo que yo estoy haciendo con el cannabis y con el hemp y con el cáñamo. Tus hijos eran adolescentes cuando estabas consumiendo cannabis. Explícanos un poco cómo se habla del tema del cannabis con un adolescente.
en mi vida con mis hijos, nosotros nunca mentimos en la casa. Yo los senté a los dos, ¿cómo ustedes prefieren tener a su mamá? ¿Caminando y más o menos bien o cayéndose que no puedo ni tener equilibrio? Entonces mis hijos entendieron eso. Entonces hicimos un pacto en la familia porque yo estaba involucrado en el PTSA y en diferentes cosas en el colegio. Entonces era como tener doble cara, pero yo lo hice por mis hijos para protegerlos a ellos y también lo hice porque yo sabía que algún día yo solo dije a mis hijos que esto iba a ser legal. Yo lo sabía. Eso tenía que ser. ¿Qué te gustaría que escuchara la gente que aún tiene prejuicios sobre el cannabis? Que en todas las casas latinas nosotros tenemos un gabinete lleno de medicinas. Todas las abuelitas tienen Xanax, esto, lo otro, la medicina, la presión, esto y lo otro. Y no usan nada ni de cremas ni de nada. Yo quisiera que las abuelitas, las que toman tantas medicinas, que se quiten un poco de esas medicinas. Yo he visto muchos cambios en personas mayores. Ir a hablar con ellos, darle las cremas para las manos, ponerle las tinturas abajo de la lengua, enseñarles a ellos que esto no los va a trabar. Quiero ser la portavoz para todo el mundo aquí en el estado de la Florida o a donde sea para decirles que el cannabis me ha ayudado a mí increíblemente. Rosemary, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Y ustedes, si quieren formar parte de esta odisea, como le digo, toda esta aventura, de este momento que es pionero en la historia del cannabis y de esta manera virtual, puede escribirnos, está nuestro director esperando su pregunta, también lo puede hacer a través de Facebook Live. Muchísimas gracias a Rosemary y a todo su trabajo y su dedicación a ayudar a la gente y ser una defensora del cannabis. A ver, el olfato. El olfato es uno de los sentidos más fuertes que existen, es muy importante, nos conecta con la memoria, con las emociones, y por eso vamos a hablar de los terpenos ahora. Los terpenos, les digo, a ver, porque yo no tenía idea qué eran los terpenos, y yo sé que muchos en casa dicen, pero ¿de qué se trata esto? Son unos componentes altamente aromáticos que determinan el olor de muchas plantas y hierbas como la lavanda. A ver, pero ¿qué tiene que ver esto con el cannabis? ¿Vamos a enterarnos? Ahí está. Buenas, me llamo Alejandra y hoy estamos en mi casa, bienvenidos, hablando de los terpenos. Los terpenos son cadenas vivas, moléculas, vienen de frutas, árboles y flores. Pueden caminar por un bosque y despejar su cabeza inhalando veneno. Puede levantar su estado de ánimo oliendo una lima. Puede relajar su mente oliendo lavanda. Hoy revisaremos 5 terpenos comunes que se encuentran en la planta de cannabis, que también se encuentran en frutas y tesoros y aceites esenciales, con los que muchos de ustedes han trabajado durante años y años. Mirceno es el terpeno más abundante encontrado en el cannabis. Comúnmente se cree que tiene sedantes y relajantes musculares. Los beneficios son que es antiinflamatorio, sedante, relajante muscular y alivio del dolor. Linalool no es específico del cannabis. Su característico aroma a lavanda con un toque de picante es común a más de 200 tipos de plantas. Los beneficios son que es antiansiedad, sedante, alivio del dolor y antibacteriano. Cariophyllene puede encontrar en aceites aromáticos como el romero y aceite de clavo y es responsable del olor de la pimienta. Los beneficios son que alivio del dolor, antidepresivo, antiinflamatorio y ansiolítico. Humileno es un terpeno bastante común y es responsable de dar a la planta su picante distinto, aroma herbáceo y sutilmente aromas florales. Los beneficios son que es antiinflamatorio, supresor del apetito, alivio del dolor y antitumoral. Limoneno es un terpeno aromático producido en las glándulas de racimo de la flor y es comúnmente se asocia con aromas frutales y cítricos. Los beneficios son que mejora el estado del ánimo, ansiolítico, antidepresivo,
y alivia las náuseas. Terpinoleno. Este terpeno tiene una multidimensional variedad de olores que puede encontrar en el cannabis, pero pino es el más dominante. Los beneficios son que aumenta la energía, mejora el enfoque y mejorar la memoria. Ahora, por favor, traiga su fruta a la mesa. Quizás ha traído mango, pimiento o algún tipo de fruta. Por favor, córtalo y inhala la esencia. Me encantó y ahí me informé bastante sobre esta fusión. Les pido en casa, en el auto, donde esté, en el momento que esté con su celular, que está participando de nuestra serie, que nos cuente qué fruta, yo tengo aquí mi limón, que lo acompaña, y se puede llevar a los primeros 2 que nos cuenten qué fruta tienen o qué hierba. Les vamos a regalar el libro para aprender a cocinar con cannabis. Pero necesitamos a Jennifer. Jennifer Perdomo, ¿por dónde estás? Porque tú eres educadora y tú nos puedes explicar la relación, ¿no? Cómo funciona el terpeno con el cannabis. Sí, como yo no soy científica ni doctora, lo voy a explicar lo más simple que yo lo entiendo también. Como dijimos antes, los terpenos son componentes aromáticos que se encuentran en plantas y ciertos insectos también. El cannabis naturalmente tiene altos niveles de terpenos y hay más o menos como 150 que se encuentran en la planta de cannabis. Estos terpenos afectan directamente la sensación eufórica que uno logra cuando usa los distintos terpenos. Entonces, cada cepa de la planta va a tener un perfil de terpenos diferente. Entonces, es muy importante empezar a aprender cuáles son las cepas que le asientan más a la persona y aprender qué tipos de terpenos son los terpenos altos que tiene esa cepa. Entonces, básicamente es el aceite esencial de la planta. Por ejemplo, si estamos en un cuarto y ponemos un vaporizador con aceite de lavanda, que es del linalul, vamos a empezar a sentirnos calmados, relajados, quizás hasta bostecemos. Básicamente esos son los terpenos. ¿Y el terpeno con el cannabis que potencia el efecto? Si uno usa un producto que tiene solamente THC, isolizado, no sé la palabra, solo el THC no va a tener el mismo efecto que va a tener cuando tienen los terpenos introducidos. Básicamente, el terpeno va a diferenciar, es Indica Sativa Hybrid. Quiere decir que si es una planta para relajar o una planta para quitar la fatiga o algo balanceado en el medio. Bueno, gracias Jennifer. Ya se está haciendo de noche, tarde. Si tienen hambre, los voy a invitar a que disfruten de recetas con cannabis de Puerto Rico. Una dama, una chef especialista en cocina con cannabis. ¿Se imagina qué delicia debe ser eso? Se llama Vanessa Torrellas, es puertorriqueña y aquí les presenta su receta. Buenas noches, gracias por estar aquí conmigo y con la familia de Cana Familia y Truly Bee. Nos encontramos en el segmento En cada hogar un sanador. Estoy aquí para enseñarles cómo hacer comida y poco a poco le vamos a ir explicando cómo hacemos una infusión de cannabis sanamente y eficiente. Tenemos cadera, tenemos chicken broth, tenemos cebolla, salsa de tomate, olivos, sofrito, súper tradicional la comida latina, como me imagino que todos saben. Un poquito de sazón Goya, tenemos un poquito de comino, orégano, sal, pimienta, hojas de laurel, parsley, cilantro y tenemos un poquito de cebollas y olivos, manzanilla. Vamos a estar echando el aceite de oliva hasta que llegue un poquito caliente y vamos a dorar el pollo rápidamente. Aquí estoy dorando las caderas de pollo y voy a estar poco a poco añadiéndole todos estos ingredientes. Voy a empezar con la cebolla, voy a ponerla en este otro sartén que tengo acá. Voy a estar poniéndole un poquito de sal y un poquito de pimienta. Esto se va a estar haciendo un poquito con el sofrito. Y esto lo voy a estar cocinando a fuego mediano. Le vamos a añadir la salsa de tomate al caldero. Para que se vaya calentando mientras tenemos el pollo acá al lado. Lo meneamos un poquito. Le voy a estar echando la papa. Le voy a echar los olivos, que es uno de mis favoritos, me encanta. Mucha gente no le gusta, pero personalmente a mí me fascina. Le voy a estar echando las hojas de laurel.
dándole cilantro y el parsley. Lo mezclamos bien y ahora le voy a estar añadiendo un poquito de sal y pimienta. Le voy a estar echando el sazón para un poco de color con culantro y achiote, comino, que le da un sabor delicioso, y orégano. Lo mezclamos bien. Vamos, chequeamos el pollo. Vamos a tomarnos como unos 5 minutos. Ahora le voy a añadir el caldo de pollo. Esto va a hacer que se nos haga una salsa muy rica con el guisado. Este pollo ya está a punto de, después de 5 minutos que lo dejas, lo metes al caldero y ahí lo vamos a dar como unos 35 minutos. Es lo que se termina de cocinar esa cadera, que va a terminar suavecita. La vas a poder sacar de ese hueso como si nada. Casi que no vas a tener ni que usar cubiertos. Bueno, mi gente, ya tenemos aquí el producto terminado del pollo guisado. Voy a estar sirviendo para 2 personas. Solo voy a estar echando 5 miligramos del tincture de Truly Bee directo a mi bowl. Algo súper importante que necesito que tengan en mente. Por favor, importante, póngale label. No pueden tener cosas medicinales sin label en la casa. ¿Por qué? Es importante que de momento alguien se lo coma y de momento no diga, wow, ¿qué me está pasando? ¿Ok? So, ojo, label. Aquí ahora le voy a echar los miligramos. Vamos a ver aquí que los... Discúlpeme. Vamos a ver aquí que tenga la cantidad correcta de 5 miligramos y se lo voy a echar al producto final. Esto lo voy a mezclar bien y me lo voy a comer, y me lo voy a comer con muchísimo gusto. Recuerden, ponerle label, 2.5 miligramos recomendado, es la dosis perfecta de este producto. Muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que les encante cocinar con cannabis, espero verlos pronto. Muchas gracias y stay safe out there. Ay, yo estoy segura que en casa se les hizo agua a la boca. Nosotros aquí todos estamos muy atentos, trabajando y contentos, disfrutando de nuestro momento, pero queriendo probar más recetas de esta boricua bellísima. Muchísimas gracias por ese pollito. Nos estamos ya acercando al final y me encantaría que por favor visiten www.trueleaf.com, porque si necesitan más información, si quieren hablar con nuestros expertos, en cualquier momento los pueden atender, pueden comunicarse y pueden responder todas las dudas que tengan sobre lo que hemos hablado, y seguiremos hablando un poquito más, porque yo quiero que todos nuestros panelistas de la noche de hoy, que son muchos, que me siento orgullosa de estar aquí con todos ustedes, mis respetos para todos, den un mensaje final para que la gente que nos está acompañando, yo creo que ya está entendiendo la importancia de ahondar en este tema, de entender y de cambiar la manera negativa del cannabis medicinal, el estigma, que esa era la principal función de esta noche. Le vamos a dar paso al doctor Sende. Doctor Sende, lo queremos escuchar. Mi pensamiento final es que el cannabis es una medicina con base científica y efectos clínicos demostrados. No crea adicción y no es una puerta de entrada para otras drogas, sino más bien una puerta de salida para otras drogas, como por ejemplo los narcóticos. No es curandería, porque tiene una base científica. No crea adicción. No es una moda tonta, porque lo conocemos desde hace siglos. Es una medicina natural con base científica. Es una medicina para más de 100 dolencias y seguimos contando. Y me gustaría decirle a la comunidad latina, así como estamos acostumbrados a que nuestras madres o abuelas, cuando teníamos un problema médico, nos daban manzanilla, y la manzanilla era para todo, para... Tienes dolor de cabeza, tómate una manzanilla. No puedes dormir, tómate una manzanilla. Me gustaría que en nuestra comunidad pasase de la manzanilla a la marihuana y viese a la marihuana lo mismo que vemos la manzanilla. Algo que nos va a ayudar, que no va a crear adicción. Gracias. José Belén, te quiero escuchar, te queremos escuchar. Lo más importante para mis veteranos y para la comunidad latina es que no tengan miedo a pedir ayuda. Si está pasando por un tiempo difícil, por favor, llame a una persona, un familiar, una amistad. Y cuando viene el cannabis, dale la oportunidad a esta medicina natural, porque hoy en día yo soy el padre que soy, el hermano, el hijo que se merece mi familia. Y lo que quiero ver más que nada es que nosotros todos estemos unidos con paz
interno, físicamente y tranquilidad. Y el cannabis es lo que te puede ayudar a aliviar todos los dolores y más que nada dar esperanza para el futuro. Steven Hill. Cosa que quiero decir es, por favor, tiene paciencia. Si tiene experiencia con cannabis, prueba otros productos para ver si son más efectivos. Y tiene paciencia. Comienza despacio y bajo. Y escucha a tus doctores y la gente que tiene experiencia para ayudarte. Vas a encontrar una manera, camino en su vida y encontrar paz. Gracias. Gracias, Steven. Yacel Delgadillo, te quiero escuchar, quiero el mensaje de esta mamá, la mamá de Bruno, para nuestra audiencia de hoy. Como madre, es lo último que uno piensa. Yo, siendo hispana, crecí que la marihuana era mala, que era una droga. Si no era porque mi hijo hubiese nacido con este síndrome tan raro y tan catastrófico, yo creo que nunca hubiera sabido la diferencia entre la medicinal y como la estamos, tenemos ese tabú que es una droga. Mi hijo está conmigo. Mi hijo empezó desde los 3 meses. Como madre desesperada, al no perder a mi hijo, esta fue mi última opción. Tenía que haber sido la primera opción. Mi hijo no hubiese pasado por cirugías, no hubiese pasado por estado vegetal, no hubiese pasado por tanto sufrimiento que ha pasado su pequeño cuerpo si yo hubiese probado la marihuana con él como primera opción. No tengas miedo, no es adictiva. Yo lo he visto en mi propio hijo. Se la hemos dado, se la tuvimos que quitar para hacerle una cirugía. Él no tenía efectos secundarios con la marihuana medicinal. Con las medicinas ha tenido demasiados efectos secundarios. Casi lo pierdo. Ahora tengo a mi hijo conmigo. Y como madre, tú lucharías lo mismo. Y si fueras tu primera opción, que sea la primera opción. No dejes que sufra. Mi hijo, gracias a Dios, es su opción ahora y gracias a Dios él lo está tomando legalmente y tengo a mi hijo conmigo. Un abrazo para Bruno, un abrazo para ti. Muchísimas gracias, Jennifer. Nuevamente recurro a ti, que eres la educadora, y quiero un mensaje final para esta noche. Siento que por lo que pasé es mi deber a la humanidad compartir mi experiencia, pero lo más importante, edúquense y compartan. Busquen el sistema endocannabinoide en el internet y ahí se van a dar cuenta que esto es real, que funciona con nuestro cuerpo, que es algo magnífico que es de la naturaleza. En Trulieve estamos ofreciendo consultas virtuales. Si están interesados, están en el estado de la Florida, entren a la página de trulieve.com y ahí van a buscar en las localidades de las dispensarías. Tenemos 59 localidades en el estado entero. Entren en el enlace de su dispensario y va a decir ahí agendar una consulta virtual. Eso le va a dar chance a que estén uno a uno con un profesional que los va a ayudar en esa jornada de encontrar, como yo digo, el punto dulce. Por ejemplo, yo tengo un régimen de cremas con tinturas y inhalación que hago rigurosamente por la mañana y por la tarde, y eso es lo que me ha funcionado a mí. Me tomó meses y tiempo para tener ese régimen, pero todos tenemos nuestra jornada, como dice. Instrúanse, que es lo más importante. Yo le quiero agradecer a todos ustedes porque no es fácil contar las historias que contaron. Hay que ser valiente y hay que volver a vivir al contar todos los momentos tan difíciles de Yacel, de nuestros veteranos, de nuestras damas, de todo lo que han estudiado y se han formado estos doctores que merecen todo nuestro respeto. Les agradecemos de corazón que hayan formado parte de esta historia. Les recordamos, les recordó Jennifer, les recuerdo yo ahora, www.trulieve.com. Usted puede ser, como dijo el doctor Sende,
como antes se tomaba manzanilla, puede tener su marihuana, puede tener su cannabis, puede recuperar, aliviarse a través de esta planta y sería muy importante que cambiáramos la idea que tenemos, que tienen muchos sobre el cannabis, que empezáramos a ver esta información. De nuevo, www.truliv.com es la mejor manera que tiene para consultar. Hay consultas virtuales, que sea parte de nuestra familia sería nuestro gol máximo. Ahora le vamos a dar un mensaje de Valda Coriat, que es Chief Marketing Officer de Truliv y que tiene algo para decirnos a todos nosotros que ya estamos terminando y cerrando esta noche. Valda, buenas noches. Gracias, Nadia, y gracias a todos los participantes. Me llamo Valda Coriat y soy la directora de comercialización de Truliv. Yo nací en la isla de Santo Tomás, pero tengo familia en todo el Caribe. Pensando de mi juventud, es increíble que yo estoy aquí trabajando en la industria de marihuana como medicina. Yo recuerdo cuando era niña en los Estados Unidos que el mensaje siempre fue: la marihuana no es buena para ti. Todas las personas me dijeron que para tener éxito no consuma marihuana. Pero como una niña muy curiosa y una que hacía muchas preguntas, nunca tuvo sentido para mí, me pregunté entonces qué es realmente la medicina. Mi abuela fue la persona más importante en mi vida. Ella estaba en la casa cada día cuando volví de la escuela secundaria. Le encantaba cocinar. Cocinaba con ingredientes naturales, con hierbas. Plantas eran un ingrediente muy clave en las recetas para nuestra salud. Cuando no nos sentíamos bien, fuimos a nuestra abuela primera. Ella fue nuestra fuente de fuerza. Es por ella que soy tan creyente en el poder curativo de las plantas y también de marihuana. Ella era una curandera. Nunca llegué a conocer todas sus fórmulas, todas sus recetas para curar, pero creo que en algún momento en la isla chiquita, la marihuana era parte de la mezcla. Simplemente no se habló de eso. Creo que era respetado y tenía su propia historia y propósito. Por yo, como esposa, como tía, como madre de 3 hijos, me importa mucho que mi familia y mis amigos estén sanos y felices. Respeto el poder del marihuana como parte de la solución para vivir tu mejor vida. Gracias otra vez por tu atención y sigue en sintonía con Cana Familia al futuro para más. Muchísimas gracias, Valda. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta noche. Qué bueno que participaron, qué bueno que estuvieron con nosotros. Descansen, piénsenlo si tienen dudas y www.truliv.com puede ser su salvación. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos.